Buenos días, mis queridos. Me llamo Teresa Martínez, tengo 76 años, y hoy voy a contar una historia que durante mucho tiempo me tragué como se traga una espina, sin que se note por fuera, pero doliendo por dentro cada vez que respiraba hondo. Si estás escuchando ahora, te pido una posa sencilla, de esas que se hacen con la mano y con el corazón. Deja un me gusta, suscríbete al canal y dime en comentarios desde qué ciudad me acompañas. No es por capricho, es porque a esta edad una aprende que la compañía también se cuenta en pequeños gestos. Y a mí me ayuda a seguir hablando cuando lo fácil sería callarme. Yo no nací valiente, te lo digo ya, me fui haciendo. Y la primera vez que me di cuenta de que podía partirme por la mitad y seguir de pie fue en 1978, en un barrio de Madrid, donde todo el mundo se saludaba, pero casi nadie preguntaba de verdad. Vivíamos en Carabanchel, en un piso modesto, de esos con portal estrecho, escalera con eco, y vecinos que parecían saberlo todo, incluso cuando no sabían nada. El nuestro era un tercero sin ascensor, con un pasillo largo que olía a detergente y a lentejas los domingos, con una cocina pequeña donde yo hacía encaje de bolillos para que cupieran las cazuelas, la tabla de planchar y la vida. Teníamos 3 hijos entonces. Carlos, el mayor, ya empezaba a mirar el mundo con ese gesto serio de los niños que han entendido más de la cuenta. Tenía 12 años. María 10. Era de las que observan calladas y luego te sueltan una verdad sin levantar la voz. Y José 7. Era un torbellino con rodillas peladas y una risa que a mí me salvaba las tardes. Yo trabajaba por horas cosiendo en un pequeño taller, y cuando salía me llevaba arreglos a casa. Bajos, cremalleras, botones, el dobladillo de un pantalón de uniforme, lo que cayera. Teníamos lo justo. No nos faltaba pan, pero tampoco nos sobraba tranquilidad. Mi marido se llamaba Antonio Ruiz. Alto moreno, manos grandes, una forma de mirar que a mí me había parecido segura cuando era una chiquilla. De joven tenía esa belleza de hombre que promete futuro sin abrir la boca. Trabajaba como conductor de ruta para una empresa de transportes que llevaba mercancía entre Madrid, Valencia y Zaragoza, a veces más lejos, según el encargo. En esa época ser camionero era un oficio respetado. Se pasaba frío, se pasaba calor, se pasaba sueño, pero se traía dinero a casa. Y eso, para muchas familias, era lo que mantenía el techo. Antonio salía varios días, volvía con la barba de 2 tonos, el cansancio colgándole de los hombros y la bolsa de viaje oliendo a gasoil. Besaba a los niños en la cabeza, se sentaba a la mesa, pedía agua y silencio. Y yo, como tantas, confundía su agotamiento con responsabilidad. Es por vosotros, decía siempre. Y yo, que había sido educada para sostener sin preguntar, Antonio tenía una historia que yo repetía como si fuera un rezo. Mi hermana está mala, me dijo al poco de casarnos. No tiene a nadie. Nuestros padres ya no están. Yo soy lo único que le queda. Nunca me habló de la enfermedad con claridad. Decía, lo suyo es delicado, lo suyo es crónico, lo suyo necesita medicación. Palabras que suenan a verdad porque no concretan nada. Y cada mes, sin falta, apartaba dinero en un sobre de papel marrón, sin dibujos, sin nada, como si lo importante fuera que nadie lo viera. Lo guardaba en el cajón de los calcetines, debajo de sus camisetas interiores. Yo lo veía, claro. ¿Cómo no iba a verlo? Pero no lo tocaba. Me parecía algo sagrado, una obligación familiar que si la ponía en duda, me convertía en mala mujer. En esos años, ser mala mujer no era una etiqueta sin peso, era una condena silenciosa. Se te quedaba pegada en el portal, en la panadería, en el colegio, en la mirada de la vecina del segundo. Así que yo lo dejaba ahí. Y cuando alguna vez la nevera sonaba hueca y el dinero no llegaba para unas zapatillas nuevas, yo apretaba los dientes y me decía: Teresa, calla. Antonio cumple. Antonio es buen hombre. Lo extraño no era que ayudara.
Lo extraño era todo lo que venía alrededor. Nunca conocí a esa hermana. Nunca recibimos una visita, ni una llamada para preguntar por los niños, ni una postal en Navidad, ni una caja de dulces por Reyes. Nada. Yo al principio lo expliqué con lo de la enfermedad. Está delicada, pobrecita. Pero pasaban los años y la delicadeza se convertía en una niebla conveniente. Cuando yo sugería, con cuidado, ¿y si un día vamos a verla? Antonio se ponía serio de golpe, como si le hubiera rozado una herida. Ahora no, Teresa. No es buen momento. Ella es muy reservada. No le gustan las visitas. Se agobia. Y sin gritar, me cerraba el tema con una frase que me dejaba la boca llena de polvo. Tú no entiendes estas cosas. Yo tragaba, como se tragaba todo, porque así se vivía. El barrio era pequeño en costumbres, aunque fuera grande en gente. Había un bar en la esquina donde los hombres comentaban el fútbol y la política a media voz, y un ultramarinos donde la dueña fiaba a quien conocía de toda la vida. La escuela pública estaba a 2 calles, y yo caminaba cada mañana con los niños, con la cartera de María colgándole del hombro y José saltando los charcos. A mí me gustaban esos minutos, porque la calle me ordenaba la cabeza. Saludaba a la señora del cuarto, al panadero, a la madre de un compañero de Carlos, y me sentía parte de algo. Y por eso mismo, porque el barrio te arropa y también te vigila, yo llevaba mi vida como se lleva un plato lleno, con cuidado de no derramar nada. En marzo de 1978 empezó lo que yo ahora llamo la temporada de los detalles. Es curioso, porque la vida no te avisa con un trueno, te avisa con cosas pequeñas. Una frase fuera de sitio, un silencio demasiado largo, un papel donde no debe estar. Ese marzo, Antonio tenía que hacer una ruta larga. Me lo dijo el lunes mientras se servía café. Esta semana me toca salir más días. Hay un encargo que compensa. Yo con la bata puesta, miré el calendario y pensé en la lista de la compra, en las cuotas del colegio, en la visita al ambulatorio que tenía pendiente para José, que llevaba semanas con una tos que no se terminaba. Antonio hablaba y yo asentía, y en medio de esa normalidad, vi cómo metía el sobre marrón en el bolsillo interior de su chaqueta. Ese gesto, que tantas veces había visto, me pinchó por dentro. No sabría decirte por qué, como si de pronto mi cuerpo supiera algo que mi cabeza no quería admitir. Esa tarde, mientras los niños hacían los deberes en la mesa del salón, yo me puse a preparar la ropa de Antonio. Era una costumbre. Camisas dobladas, calcetines emparejados, la bolsa limpia. Yo planchaba bien, porque el orden, en una casa apretada de problemas, te da una ilusión de control. Cogí su chaqueta para colgarla, y noté un bulto en el forro, en el bolsillo interior. Metí la mano pensando que sería una moneda, un recibo, cualquier cosa, y saqué un papel doblado, más fino de lo normal, como de esos que se usan para cartas. No era un recibo, era una tarjeta pequeña, hecha a mano, con lunares dibujados con rotulador. La abrí. Lo primero que vi fue la caligrafía. Una letra juvenil, redonda, con esa alegría que tienen las manos jóvenes. Y luego leí una frase que me dejó el mundo quieto. Feliz cumpleaños, amor. Que Dios te dé muchos años de vida para seguir siendo el padre y el marido que eres. Con todo nuestro cariño. Debajo había 2 nombres. Uno era el de su supuesta hermana. El otro no lo conocía. Y no era un nombre raro. Era un nombre de los que se oyen en cualquier colegio. Me quedé con la tarjeta abierta en la mano. Y el sonido del barrio se me fue alejando, como si alguien bajara el volumen. Escuchaba a José borrar con la goma. Escuchaba a María soplar cuando se equivocaba. Escuchaba a Carlos pasar páginas. Pero todo me sonaba como desde otra casa. Padre y marido. Amor. Débora. En mi cabeza se formaron 3 preguntas, y ninguna tenía sitio donde descansar. ¿Padre de quién? ¿Marido de quién? ¿Quién era Débora? Antonio había cumplido años en febrero.
Yo le hice un bizcocho sencillo, con lo que pude. Le regalé una cartera barata porque la suya estaba deshilachada. Él ese día estuvo frío, distante, como si el cumpleaños le molestara. Yo lo atribuí al cansancio. Ahora, con la tarjeta temblándome entre los dedos, me di cuenta de que quizá ya había celebrado en otro sitio, en otra mesa, con otra gente. No dije nada, y eso, visto desde fuera, parece una locura. Pero cuando estás casada, con 3 hijos, sin dinero de sobra, y con una vida que depende de que el otro vuelva, lo primero que te sale no es gritar. Lo primero que te sale es comprobar. La mente busca una explicación que no te rompa. Yo guardé la tarjeta en el bolsillo de mi delantal, como quien guarda un cuchillo envuelto en un paño. Seguí planchando. Hice la cena. Me senté con los niños. Reí cuando José me contó una tontería del colegio. Y por dentro yo sentía que el aire estaba lleno de cristales. Esa noche, cuando Antonio volvió a casa para dormir antes de salir, yo lo miré distinto. Lo miré mientras se lavaba los dientes. Lo miré mientras se quitaba la camisa. Lo miré cuando se tumbó y se dio la vuelta sin buscarme. Y no vi al hombre que yo conocía. Vi un hombre que había escondido una vida. Me ardía la garganta de tantas palabras no dichas. Pero me quedé callada. Me repetía: Teresa, no te precipites. Teresa, piensa en los niños. Y al mismo tiempo, una parte de mí susurraba: Teresa, ya lo sabes. Solo te falta verlo con los ojos. Al día siguiente, Antonio se fue temprano, como siempre. Beso en la frente. Cuidaos. Abrazo rápido a los niños. Promesa de traerles algo. La bolsa en la mano. La puerta cerrándose con el ruido seco de siempre. Y yo me quedé en el pasillo, con la tarjeta escondida, y una sensación nueva, la de estar sola, aún estando casada. Los siguientes días me volví una mujer que escucha. En el trabajo mientras cosía, mi cabeza iba por delante, repasando frases antiguas, como si fueran pistas. En casa, mientras ponía la lavadora, yo miraba los cajones, no con ganas de robar, sino con ganas de entender. Un jueves por la tarde, cuando volví del taller, y aún faltaba 1 hora para que salieran los niños del colegio, sonó el teléfono. Nosotros teníamos un teléfono fijo, de esos con rueda, instalado hacía pocos meses. No era común, y por eso, cada vez que sonaba, a mí se me aceleraba el corazón. Contesté. Formal. Preguntó por Antonio. Dijo el nombre de la empresa de transportes. Yo respondí que no estaba, que estaba de ruta. ¿De ruta?, repitió el hombre como dudando. Sí, salió el lunes. Me dijo que le tocaba viaje largo. Hubo un silencio raro. Yo apreté el auricular. El hombre aclaró la garganta. Señora, es que esta semana Antonio no tiene asignada ninguna ruta larga. Estamos intentando localizarle por un tema de reparto, pero no nos consta salida. Yo sentí un frío que me subió desde los pies. Tiene que haber un error, dije. Y mi voz no parecía mía. Mi marido se fue con la bolsa. Está trabajando. El hombre respondió con esa distancia que usan los que no quieren meterse en problemas. Puede que haya habido un malentendido. Si sabe cómo localizarle, dígale que llame. Gracias. Yo me quedé mirando el teléfono como si fuera una cosa viva. La casa de pronto me pareció demasiado silenciosa. Si Antonio no estaba en ruta, ¿dónde estaba? Y entonces la tarjeta de cumpleaños guardada en mi delantal dejó de ser una sospecha y se convirtió en una sombra con cuerpo. No me dio un ataque. No me desmayé. Lo que me pasó fue peor. Me ordené por dentro, como si una parte de mí dijera: ya está, ahora toca actuar. Fui al cajón donde Antonio guardaba papeles. No era una caja fuerte. Era un cajón de madera con facturas, libretas, alguna carta de la empresa, papeles de los niños. Yo lo abrí con manos cuidadosas.
Al fondo, bajo documentos viejos, encontré una libreta de ahorro de un banco que no era el nuestro. Una libreta distinta, con movimientos que yo no reconocía. Vi ingresos, vi retiradas, vi un nombre escrito a mano en un papel doblado, Celia, y una dirección. No era Madrid, era otra ciudad. Una dirección completa, con número y piso. Me la aprendí con la rapidez con la que una madre memoriza la fiebre de un hijo. La copié en un trozo de papel y lo escondí detrás de una foto de nuestra boda. Una foto donde yo salía con velo, joven, con los ojos llenos de fe. La ironía me atravesó como una aguja. Esconder la verdad detrás del día que prometimos no mentirnos. No sabía qué iba a hacer aún. Solo sabía que no podía quedarme esperando. En el barrio, los rumores nacen de la quietud. Si yo me quedaba quieta, me iba a pudrir por dentro antes de que Antonio volviera. Necesitaba ver a esa hermana. Necesitaba mirar a los ojos a la persona por la que cada mes faltaba algo en mi casa. Necesitaba comprobar si de verdad existía una enfermedad, o si todo había sido una excusa para otra cosa. Y sobre todo, necesitaba salvar lo único que aún podía salvarse, mi dignidad. Esa noche, cuando fui a recoger a los niños, les hice la merienda con una calma fingida. Les di pan con chocolate, les pregunté por el colegio. Escuché a José contarme que había ganado una carrera en el patio. Yo sonreí, y mientras sonreía, pensé en el viaje, en cómo iba a hacerlo sin que nadie sospechara, en a quién dejar a los niños, en cuánto dinero tenía, en si era mejor ir un sábado, cuando el barrio estuviera distraído. Notaba un peso en el vientre, un cansancio raro que yo había sentido otras veces, y por un segundo me asustó la idea de estar embarazada. No era el momento. Nada era el momento. Pero la vida no pregunta. Cuando los niños se durmieron, me senté en la mesa del salón y saqué la tarjeta otra vez. La miré como si fuera una prueba en un juicio. Padre y marido. Amor. Débora. Me apoyé los dedos en la frente y cerré los ojos. No lloré todavía. No quería llorar antes de tiempo. Me prometí una cosa en silencio, como se promete en una iglesia vacía. Teresa, vas a ir, vas a mirar, y pase lo que pase, vas a volver con la verdad. Afuera, se oían pasos en la escalera, una puerta que se cerraba, la televisión de un vecino. Y yo, en mi tercer piso sin ascensor, con 3 niños dormidos y una tarjeta en la mano. Entendí que al día siguiente ya no iba a ser la misma mujer. Porque cuando el miedo se te convierte en plan, ya has cruzado una línea. Y yo, esa noche, la crucé sin hacer ruido. Esa mañana me levanté antes de que amaneciera del todo, con el cuerpo pesado y la cabeza despierta, como si hubiera pasado la noche entera caminando por dentro. No dije nada a los niños, porque todavía no tenía palabras que no los dañaran. Les preparé el desayuno con la misma rutina de siempre. Pan tostado, leche caliente, un poco de mantequilla. Y me obligué a sonreír para que no se les quedara en la memoria una imagen torcida de su madre. Carlos me miró más de una vez, como si sospechara que algo flotaba en el aire. María comió en silencio, y José, ajeno a todo, se manchó la comisura de chocolate y se rió. Yo me fijé en esa risa con un dolor raro, porque ya intuía que la inocencia no dura nada cuando los adultos hacen desastres. Esperé 2 semanas. No porque me faltara valor, sino porque necesitaba elegir el momento exacto. Antonio volvió de su ruta, con la misma cara de cansancio de siempre, la misma bolsa oliendo a carretera, el mismo gesto automático de besar a los niños y pedirme agua. Yo lo miré y me sorprendió algo. No vi culpa, vi costumbre. Eso fue lo que más me hirió. La facilidad con la que podía entrar y salir de la mentira, sin que se le notara. Durante esos días, yo guardé mi rabia como se guarda un dinero en el dobladillo, bien escondida, bien apretada, para que nadie la encuentre antes de tiempo. Hablé lo justo, cociné lo justo, contesté lo justo,
Por dentro, mi decisión crecía como una costura que se tensa hasta que rompe. El viernes que él volvió a marcharse fue el día que yo necesitaba. Dijo que tenía una semana complicada, que había un encargo y que le tocaba dormir fuera. Lo dijo mientras se abrochaba el cinturón, sin mirarme a los ojos. Yo asentí con una calma que me sorprendió a mí misma. Le preparé la bolsa sin cariño, pero con precisión. Cuando se fue, se inclinó y me besó la frente. Ese beso rápido, que parece ternura, y a veces es solo un sello para cerrar la puerta. Yo lo dejé ir sin una palabra. No le pedí que llamara, no le pedí que trajera nada. Lo vi bajar las escaleras, y sentí por primera vez en mucho tiempo que el silencio era mío. Llevé a los niños al colegio como siempre. Caminé despacio, saludé a la panadera, dije buenos días a la madre de un compañero de María, y fingí que el mundo seguía su curso normal. En cuanto dejé a los tres en la puerta, con el corazón latiéndome en la garganta, fui directa a casa de Lola, mi vecina y amiga del rellano. Lola era una de esas mujeres que sostienen edificios enteros sin que nadie lo reconozca, con el delantal manchado, el pelo recogido y la mirada lista. Ella me abrió, y con solo verme, supo que algo no iba bien. No me preguntó de golpe, me hizo pasar a la cocina, puso un café y esperó a que yo pudiera hablar. Le dije una frase pequeña, para no romperme del todo. Necesito que te quedes con los niños esta noche. Tengo que hacer un viaje. Lola frunció el ceño. ¿Un viaje a dónde, Teresa? Me quedé un segundo mirando la taza. A ver a alguien, a comprobar algo. No le conté todo. No tenía fuerza para contarlo. Y además en el barrio, las palabras vuelan. Lola me miró largo y asintió. Tú trae a los niños por la tarde. Yo me los quedo. Y si necesitas que me los quede mañana también, me los quedo. En esa frase había una lealtad que me dio ganas de llorar. No lloré. Le apreté la mano y le dije gracias, como si le diera las gracias por algo cotidiano, cuando en realidad me estaba sujetando el suelo. Volví a casa y saqué el dinero que yo guardaba escondido en una lata de cacao, al fondo del armario. No era mucho, pero alcanzaba para un billete de autobús y para comer algo. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul con flores pequeñas, que yo misma había arreglado varias veces para que no pareciera viejo. No buscaba impresionar a nadie, buscaba presentarme ante la verdad con dignidad, como si el aspecto pudiera protegerme. Me peiné con cuidado, me pinté los labios apenas, lo justo para no verme derrotada antes de empezar. Metí en el bolso la tarjeta de cumpleaños y el papel con la dirección. Antes de salir, miré el salón, la mesa con manchas antiguas, la silla coja, las paredes con fotos de comunión y dibujos de los niños. Todo eso era mi vida, y yo estaba a punto de tocar con la mano la parte de mi vida que alguien me había robado. A media tarde recogí a los niños en el colegio. Los llevé a casa de Lola con una excusa que me supo amarga. Mamá tiene que hacer un recado y mañana vuelvo. Carlos me miró con esos ojos serios que cada vez se parecían más a los de su padre. ¿Por qué no vas mañana?, preguntó. Yo le acaricié la mejilla. Porque el recado no espera, cariño. María me abrazó fuerte, como si hubiera entendido más de lo que yo quería. José se quejó porque quería dormirse en su cama. Lola los recibió con galletas y un juego de cartas. Yo me fui sin volver la vista atrás demasiadas veces, porque si miraba mucho, me quedaba. En la estación de autobuses el aire olía a humo y a nervios. Compré el billete con la voz firme, como si fuera una mujer acostumbrada a viajar sola, cuando en realidad yo apenas había salido de Madrid más que para visitar a una tía en un pueblo. Me senté con el bolso apretado contra el pecho. A mi alrededor, gente con maletas, parejas discutiendo en voz baja, un niño llorando de sueño. El autobús arrancó con un suspiro largo, y en cuanto vi cómo la ciudad quedaba atrás, me di cuenta de que no había marcha atrás dentro de mí.
El trayecto se me hizo eterno. Miraba por la ventana y las luces pasaban como si fueran pensamientos que no podía agarrar. Me repetía la dirección una y otra vez para no olvidarla. Pensaba en Antonio, en su cara cuando yo abriera esa puerta. Me imaginaba 1000 escenas. Unas en las que todo era un malentendido y yo volvía a casa avergonzada. Otras en las que él me gritaba. Otras en las que yo perdía el control. Intenté imaginarme la verdad con frialdad, pero la verdad cuando se acerca siempre trae el calor del miedo. Llegué ya entrada la noche a la otra ciudad y me alojé en una pensión barata cerca de la estación. Una habitación pequeña con colcha áspera y una lámpara amarillenta. No dormí casi nada. Me quedé sentada en la cama con la tarjeta entre los dedos, escuchando los ruidos del pasillo y los coches de la calle. A veces me parecía oír a mis hijos llamándome. A veces me parecía oír la voz de Antonio diciendo, «Es por vosotros». Y yo apretaba la mandíbula hasta que me dolía, porque me daba cuenta de una cosa terrible. Había soportado años de escasez creyendo que era sacrificio, y quizás solo era engaño. A primera hora de la mañana salí con el estómago vacío. Pregunté en un bar por la línea de autobús urbano que me llevaba a aquella dirección. El camarero me respondió sin mirarme mucho, como hacen los que han visto demasiadas caras perdidas. Me subí al autobús y me senté atrás. Cuando empecé a reconocer las calles de la dirección, mi corazón se puso a golpear como si quisiera salir antes que yo. No era un barrio pobre. Era una zona cuidada, con árboles, aceras limpias, portales con portero automático, escaparates de tiendas pequeñas. Me bajé en la parada y caminé despacio, leyendo números, buscando el portal. Cada paso me pesaba más que el anterior. La dirección era un bajo con un local en la parte de delante y vivienda detrás. Un rótulo discreto, tintado a mano, decía Atelier Celia. Me quedé un momento en la acera, mirando el cristal del escaparate. Había vestidos colgados, telas bonitas, maniquíes con prendas a medio hacer. Todo estaba colocado con mimo, como si allí dentro alguien construyera belleza a diario. Me dio un pinchazo de rabia, pensar que yo cosía arreglos para sobrevivir. Y allí se cosía por gusto, por oficio, por negocio. Respiré hondo, empujé la puerta y entré. El sonido de una campanilla anunció mi presencia. El local olía a tela nueva y a plancha caliente. A mi derecha había una mesa con patrones. A mi izquierda, un perchero con prendas cubiertas por plástico. Al fondo, una cortina separaba el taller de la parte de la casa. Yo avancé 2 pasos, intentando que las piernas no me traicionaran. Entonces apareció una chica joven, de unos 14 o 15 años, con el pelo recogido en una trenza y una cinta en la muñeca. Llevaba una cinta métrica colgada al cuello como si fuera un collar. Me miró con educación, con esa sonrisa que tienen las adolescentes cuando hacen de mayores por primera vez. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Y fue entonces, en esa primera mirada, cuando sentí el golpe en el pecho. Sus ojos. Los ojos eran de Antonio. No era una impresión vaga. Era un parecido exacto, como si la naturaleza hubiera hecho una copia sin disimulo. La forma del párpado, el color, incluso esa manera de fijarse en ti con curiosidad y calma. Tragué saliva. «Busco a Celia», dije. Mi voz sonó más baja de lo que quería. La chica asintió con naturalidad. «Mi madre ha salido un momento por unos materiales, pero mi padre está en casa. ¿Quiere hablar con él?» La palabra padre me dejó sin aire. Mi padre. No dijo mi tío. No dijo un señor. Dijo mi padre. Y en ese instante se me confirmó todo lo que yo había intentado negar durante días. Noté el sudor en las palmas de las manos. La chica, viendo mi cara, se preocupó. «¿Se encuentra bien? ¿Quiere sentarse?» Yo negué con la cabeza, porque si me sentaba, ya no me levantaba. «Sí, dile que hay alguien preguntando por él». Conseguí decir.
como si mi boca trabajara sola. La chica se giró hacia la cortina y llamó con voz clara: «Papá, hay una señora que quiere hablar contigo». Cada sílaba era un martillazo. Yo escuché el sonido de unos pasos, el roce de una tela, el leve golpe de una puerta interior. Y entonces la cortina se apartó. Antonio apareció en el hueco como si acabaran de arrancarlo de un sueño. Llevaba una camiseta sencilla, no su uniforme de trabajo, y tenía la barba de 2 días, esa barba que yo conocía de sus rutas. En cuanto me vio, su cara perdió el color. Fue como si la sangre se le hubiera escapado por los pies. Abrió los ojos, y por un segundo tuve la impresión de que de verdad estaba viendo un fantasma. «Teresa», murmuró. Lo dijo tan bajo que casi no se oyó. Pero yo lo oí como se oyen las palabras que te parten la vida. La chica miró de él a mí, desconcertada. «¿La conoces?», preguntó. Y en su voz había una inocencia que me dio pena y rabia a la vez. Antonio no respondió. Se quedó quieto, con una mano apoyada en el marco, como si el cuerpo no le obedeciera. Yo lo miré sin parpadear. Había tantas frases preparadas, tantos gritos guardados, y sin embargo lo único que sentí fue una claridad helada. Era la realidad. Mi marido no estaba de ruta. Estaba allí, en esa casa, en esa tienda, siendo padre de otra niña, siendo marido de otra mujer, como decía la tarjeta. Antes de que alguien pudiera decir algo más, la puerta del local se abrió y entró una mujer cargando bolsas. Traía el pelo arreglado, una blusa bonita, y caminaba con la seguridad de quien sabe a dónde pertenece. «Ya estoy, cariño. He encontrado la tela que me faltaba», dijo sin pensar. Y al levantar la vista me vio. Se quedó quieta. Sus ojos se abrieron primero con sorpresa, luego con un entendimiento que le cayó encima como una losa. Antonio carraspeó, incapaz de sostener la escena. «Celia», dijo, y su voz sonó rota. La mujer dejó las bolsas en el suelo sin cuidado, como si de pronto no pesaran nada. Me miró con una mezcla de miedo y vergüenza, y yo comprendí que ella también había vivido dentro de una mentira, aunque fuera otra mentira distinta. La chica se pegó a un lado del mostrador, mirando a su madre y a su padre sin entender. «¿Qué pasa? ¿Quién es?», preguntó, y su voz se quebró un poco. Yo saqué la tarjeta del bolso. Las manos me temblaban, sí, pero no por debilidad. Temblaban por exceso de verdad. La abrí despacio y la levanté a la altura del pecho. «Encontré esto en su chaqueta», dije. No tuve que añadir nada. La frase «Feliz cumpleaños, amor» se quedó flotando en el aire, aunque nadie la leyera en voz alta. Celia se tapó la boca con la mano. Antonio bajó la mirada, como quien sabe que ya no hay excusas que aguanten. La chica dio un paso al frente. «Mamá, ¿qué es eso?». Celia intentó recuperar el control. «Cariño, vete un momento a tu cuarto», dijo con una suavidad desesperada. Pero la chica no se movió. Y yo, sin saber de dónde saqué el valor, escuché mi propia voz decir, firme, clara, como si llevara años ensayándola: «Tiene derecho a saberlo, porque también es víctima». La adolescente me miró como si yo fuera una amenaza, y al mismo tiempo, como si yo trajera una respuesta que ella necesitaba. Yo respiré hondo, clavé los pies en el suelo, y dije la frase que selló el final de mi vida anterior. «Me llamo Teresa. Estoy casada con tu padre. Tenemos 3 hijos, y yo no he venido a pelear contigo. He venido a buscar la verdad». La cara de la chica se deshizo. Miró a Antonio, luego a Celia, buscando una negación, una risa, cualquier cosa que convirtiera aquello en un error. Pero el silencio de los dos fue la prueba más cruel. «No, no es verdad», murmuró ella, y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. «Papá, dime que no es verdad». Antonio se llevó una mano a la cara, ese gesto suyo de cuando se quedaba sin salida. Abrió la boca para hablar, pero no le salió nada que no fuera una derrota. Y yo,
en medio de aquella tienda llena de telas bonitas. Sentí que el aire me cortaba la garganta, porque lo que se rompía allí no era solo mi matrimonio, era la infancia de esa niña, era la imagen que mis hijos tenían de su padre, aunque aún no lo supieran. Era la vida entera de dos mujeres que, sin conocerse, habían sido colocadas en el mismo lugar, el lugar de las que esperan. Me senté en una silla que había junto al probador, porque las piernas ya no me sostenían. Celia se apoyó en la mesa, pálida. La chica se tapó la cara con las manos. Antonio seguía en el marco, como si aún creyera que podía despertarse y volver a la carretera fingida. Yo lo miré y le hice la pregunta que me ardía desde el día de la tarjeta. ¿Desde cuándo? Mi voz no fue un grito, fue un cuchillo. ¿Desde cuándo llevas esta doble vida, Antonio? Él tragó saliva y respondió con una frase que era una confesión y una condena al mismo tiempo. Desde antes de casarme contigo, dijo al fin, casi sin aire. Yo conocí a Celia antes, cuando ella se quedó embarazada. Yo ya estaba contigo. No supe elegir. Y fui haciendo, repitió Celia, con un temblor de rabia que le subió por el cuello. ¿Eso es lo que llamas a mentirnos durante años? La chica levantó la cara, empapada de lágrimas. Entonces yo tengo... No terminó la frase, pero yo entendí. Hermanos, medio hermanos. Una familia escondida. Y en ese momento, mientras la adolescente lloraba y Celia se agarraba a la mesa como si se estuviera hundiendo, yo sentí algo que no esperaba. Una punzada en el vientre, un mareo breve, esa señal conocida de mi cuerpo. Me llevé la mano al abdomen por instinto, y la verdad se me juntó con otra verdad. Yo había estado retrasada, había querido no pensar en ello. Me daba miedo confirmarlo. Allí, en aquella tienda, con el mundo partiéndose, yo supe que no era solo mi vida la que estaba en juego. Había otra vida creciendo en mí, silenciosa, ajena al desastre. Y supe también que pasara lo que pasara, yo tendría que volver a Madrid y mantenerme en pie. Por mis hijos, por ese posible hijo, por mí. Antonio dio un paso hacia mí, como si pudiera arreglar algo con acercarse. Yo levanté la mano sin tocarlo, solo para detenerlo. No te acerques, dije, y la voz me salió extrañamente tranquila. No quiero más explicaciones. Lo que quiero, lo que he venido a buscar, ya lo tengo. Miré a Celia, y vi en sus ojos la misma mezcla de ira y dolor que me quemaba a mí. ¿Él te dijo que yo era quién?, pregunté, porque necesitaba entender la dimensión de la mentira. Celia apretó los labios. Me dijo que era viudo, confesó, y su voz se quebró. Me dijo que no podía casarse por papeles, por historias de familia. Y yo le creí. La chica sollozó más fuerte. Antonio bajó la cabeza. Yo me levanté despacio, apoyándome en el respaldo de la silla para no caer. Me voy, dije. Tengo que volver con mis hijos. Celia me miró como si quisiera pedir perdón, y al mismo tiempo como si quisiera gritar. La chica me miró con miedo, pero también con una pregunta muda. Yo no sabía qué decirle a esa niña sin romperla más. Solo pude mirarla a los ojos, esos ojos iguales a los de mis hijos, y decirle una verdad simple. No es culpa tuya. Luego giré hacia la puerta. Sentí a Antonio detrás de mí, su voz suplicante. Teresa, por favor, hablemos, podemos arreglarlo. Yo no me giré del todo, me quedé con la mano en el pomo, y le respondí sin levantar el tono, porque a veces la calma es lo más duro. Tú has arreglado tu vida durante años, a tu manera. Ahora me toca a mí arreglar la mía. Salí a la calle con la luz de la mañana dándome de frente. El aire frío me golpeó la cara y me hizo sentir despierta, como si hubiera estado años dormida. Caminé sin rumbo unos metros, hasta que encontré un banco en una plaza pequeña. Me senté, apreté el bolso contra el pecho, y por primera vez desde que comenzó todo, lloré.
Lloré en silencio, con la boca cerrada, porque no quería llamar la atención. Lloré por mí, por mis hijos, por la niña de dentro, por Celia. Y mientras lloraba, me di cuenta de algo que me dio miedo y fuerza al mismo tiempo. La mentira, cuando se rompe, no deja huecos limpios, deja escombros. Y a partir de ese día, yo iba a tener que aprender a construir con ellos. Aún no sabía cómo iba a hacerlo. No sabía qué iba a decir en casa. No sabía qué pasaría cuando Antonio regresara. No sabía si me quedaría sin dinero, sin apoyo, sin nombre. Pero sí sabía una cosa, con una certeza que me sorprendió. No iba a volver a vivir con la cabeza agachada. Y esa certeza, aunque dolía como una herida abierta, fue lo único que me mantuvo caminando hacia la estación para comprar el billete de regreso. Porque lo más difícil no era descubrir la verdad. Lo más difícil iba a ser volver a Madrid con la verdad dentro y seguir respirando como si el mundo no hubiera cambiado para siempre. Volví a la estación como si llevara una piedra en el pecho. Compré el billete sin mirar a nadie. Me senté junto a la ventana y apreté el bolso contra mi regazo, como si ahí dentro no hubiera una tarjeta de cumpleaños, sino una prueba de incendio. Cuando el autobús arrancó, sentí un alivio extraño y cruel. Al menos, en movimiento, el dolor se ordena. Miraba la carretera y pensaba en mis hijos, en sus caras cuando les dijera que el padre no era el hombre que creían. Pensaba en el barrio, en la escalera, en Lola, en las preguntas que llegarían como moscas. Y por encima de todo, pensaba en esa punzada en el vientre, en la sensación de que mi cuerpo estaba guardando un secreto nuevo, justo cuando el viejo acababa de estallar. Llegué de noche. El portal olía a humedad y lejía. Subí despacio los escalones, como si en cada peldaño me cambiara de piel. Lola me abrió antes de que llamara, porque ella escuchaba los ruidos del rellano como quien escucha una historia. Me miró la cara y no preguntó ¿qué ha pasado? Preguntó ¿estás viva? Asentí. Y entonces, sin decir más, me abrazó. Un abrazo corto, fuerte, práctico, de esos que no prometen soluciones, pero sí compañía. Los niños están dormidos, me susurró. Carlos se despertó y preguntó por ti. Le dije que estabas en un recado. Yo respiré hondo, como si el aire me costara dinero. Gracias, le dije. Y esa palabra se me quedó pequeña para todo lo que significaba. Me llevé a los niños a casa en silencio. Carlos caminaba medio dormido, con la mochila en la mano, como si todavía fuera a ir al colegio. María se apoyó en mi brazo sin decir nada. José protestó y luego se quedó dormido en mi hombro. Los acosté, les tapé bien, les besé la frente. Cuando cerré la puerta de su habitación, me quedé un segundo quieta en el pasillo, mirando el suelo. Y ahí, por fin, me permití sentir la magnitud de lo que venía. Porque descubrirlo era una cosa, vivir después era otra. Esperé a Antonio, al día siguiente y al otro. Pasaron 2 días sin noticias, ni una llamada, ni una nota, ni siquiera una mentira nueva. El tercer día, cuando ya no podía sostener más el teatro delante de los niños, sonó el teléfono. Era un hombre de la empresa. Señora, llamamos para confirmar que Antonio Ruiz ha dejado el trabajo. Ha entregado la documentación y no ha vuelto. No podemos darle más información. Me quedé con el auricular en la mano, sin voz. Colgué despacio y me senté en la silla de la cocina. La casa estaba en silencio. Oí el goteo del grifo. Oí un coche pasar por la calle. Y entendí que Antonio no iba a volver a dar explicaciones, porque había elegido lo que siempre eligió: huir. Esa noche, cuando los niños dormían, abrí el armario y miré a su lado. Camisas, 2 pantalones, su chaqueta. Todo estaba ahí, como si pudiera volver. Sentí una ola de rabia, pero no esa rabia que rompe platos, de las que te hacen pensar. Me dije, Teresa, ya está. No esperes, no implores, no pidas. Haz lo que tengas que hacer. Y con esa frase, me levanté y empecé a contar el dinero que teníamos. No era suficiente, ni de lejos.
Me quedaban mis manos, mi oficio, mi cabeza. Y esa misma noche, sin fanfarrias, empezó mi segunda vida. Al día siguiente fui al ambulatorio, porque llevaba días con náuseas y cansancio. Me senté en la sala de espera, rodeada de gente tosiendo, de ancianos con bolsa de farmacia, de madres con niños inquietos. Cuando me llamaron, entré con el corazón en la garganta. La médica me miró por encima de las gafas, me hizo 2 preguntas y me mandó una prueba. La confirmación llegó con una frase sencilla: «Estás embarazada». Me quedé mirando la pared. No lloré, no sonreí. Sentí una mezcla de miedo y terquedad. Bien, dije al final, como si estuviera firmando un contrato. Salí del ambulatorio con el papel en el bolso y la determinación creciendo. No iba a poder permitirme derrumbarme mucho tiempo. Tenía 3 niños ya, y uno más venía en camino. Y el hombre que debería sostener conmigo esa carga había decidido desaparecer. Volví a casa y llamé a la puerta de Lola. Le conté la verdad a medias, porque la verdad entera era demasiado pesada para una cocina pequeña. Le dije que Antonio se había ido, que había mentido, que no iba a volver pronto. Lola me miró sin sorpresa, como si el mundo le hubiera enseñado demasiadas veces cómo se comportan algunos hombres cuando los pillan. «¿Qué necesitas?», preguntó. Esa frase fue un regalo. Le dije lo que necesitaba: tiempo para trabajar. Ella asintió. «Yo te echo una mano con los niños. Pero tú no te caigas, Teresa. No te caigas ahora». Y en ese ahora había una orden y una bendición. Empecé a aceptar arreglos como si me fuera la vida en cada puntada. Porque en cierto modo me iba. Pegué un papel en el tablón de anuncios de la panadería. Arreglos de ropa, bajos, cremalleras, botones. Preguntar por Teresa. Otro papel en la puerta del colegio. Otro en el Ultramarinos. Al principio vino poca gente. Una vecina con una falda. Una señora mayor con un abrigo viejo. Una madre con el pantalón del uniforme. Yo cobraba poco y entregaba rápido. Trabajaba en la mesa del salón mientras José hacía los deberes a mi lado. Y María me pasaba alfileres, como si eso fuera un juego. Carlos empezó a ayudar llevando bolsas a casas cercanas. «No quiero que vayas solo», le decía. Y él me miraba con esa seriedad suya y respondía: «Mamá, ya soy mayor». Y yo tragaba, porque no era verdad, pero la vida no te pregunta si un niño está preparado. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendí a estirar el dinero como se estira una tela. Aprendí a comprar en el mercado a última hora, cuando bajan los precios. Aprendí a decir no sin sentirme culpable. Aprendí a dormir poco. Y sobre todo, aprendí a llevar mi historia por dentro sin permitir que el barrio la destrozara por fuera. Porque el barrio olía el cambio. Las vecinas preguntaban con esa curiosidad envuelta en azúcar: «¿Y Antonio? ¿Sigue de viaje? ¿Está bien?». Yo respondía con una frase corta, siempre igual, porque las explicaciones se convierten en grietas: «Está trabajando fuera. Ya sabes cómo es su oficio». Mentir me daba asco, pero era una mentira protectora, no por mí, por mis hijos. Yo no iba a permitir que en el patio del colegio le soltaran una frase cruel sobre el padre. A los pocos meses recibí una llamada que me dejó la piel helada. Era Celia. Su voz sonaba apagada, como si hubiera llorado y luego se hubiera obligado a hablar con normalidad. «Teresa, soy Celia». Me quedé en silencio, con el auricular pegado a la oreja. «¿Ha vuelto?», pregunté, antes incluso de saludar. Celia soltó un aire cansado. «No. Se ha ido también de aquí. Dejó una nota. Pidió perdón. Dijo que no merecía ninguna. Y desapareció». Supe al oírlo que la huida no era una reacción. Era su manera de ser. Celia habló un momento de su situación. La tienda, las deudas, la niña. Y entonces dijo algo que me sorprendió. «Llamo por Débora. Está destrozada. No para de preguntarse si tiene hermanos. Si tú, si vosotros». La frase se le rompió. Yo apoyé la frente en la pared. «Los tiene», dije por fin, y la voz me salió ronca. «Pero son niños. Y ahora mismo
Ahora mismo todo es demasiado. Celia guardó silencio. Y en ese silencio, por primera vez, no sentí a Celia como la otra. La sentí como una mujer sola, engañada, con una hija mirando cómo se cae el techo. Yo no elegí ese vínculo. Me lo impuso un hombre con sus mentiras. Pero el vínculo existía. Y un vínculo así, si lo niegas, te envenena. Si lo miras de frente, puede convertirse en algo distinto. Nos vimos en Madrid unas semanas después. No fue un encuentro bonito. Fue raro, tenso, lleno de cautela. Celia llegó con Débora en autobús, con 2 maletas y una cara de gente que ha perdido la fe en la palabra mañana. Quedamos en un café cerca de la estación. Yo fui con el corazón encogido, porque me asustaba ver en directo lo que para mí había sido una puerta ajena. Débora tenía el mismo gesto serio de Carlos, la misma forma de mirar antes de hablar. Se sentó sin hacer ruido. Cuando me miró, no me miró con odio, me miró con miedo. Y ese miedo me partió el orgullo, porque yo podía odiar a Antonio, pero no podía odiar a esa niña, ni a la mujer que también había sido engañada. Hablamos poco al principio. Palabras cortas, datos, fechas, mentiras cruzadas que encajaban como piezas sucias. Celia me confesó que Antonio le decía que yo era una familia lejana, que él ayudaba económicamente a un sobrino enfermo, que hacía lo que podía. A mí me dijo que ella era una hermana enferma. A cada una nos dio un cuento para que no nos tocáramos. Y el dinero, ese dinero que yo había visto en sobres, en libretas, en ausencias, había sido el pegamento de la mentira. Aquel tacé fue la primera vez que pensé en algo que me avergonzó y me salvó: la solidaridad. Yo no tenía espacio para cargar con problemas ajenos, y sin embargo, frente a mí, Celia y Débora parecían 2 sombras. Yo recordé mi propia sombra al volver de aquella tienda. Recordé cómo me sentí al pensar que estaba sola. Y entonces se me escapó una frase que no había planeado. Aquí no sobra nada, dije, pero quizá podemos ayudarnos. Celia parpadeó como si no entendiera. Débora apretó la taza con ambas manos. Yo continué con esa firmeza que me había salido desde que Antonio se fue. Yo coso. Tú sabes de telas. Tú has llevado una tienda. Y yo necesito trabajar más y mejor. Si tú te quedas en Madrid, quizá encontramos un modo. No fue un milagro instantáneo. Fue un proceso lleno de roces. Celia alquiló una habitación en casa de una prima lejana al principio. Lola, al enterarse por fin de todo, abrió los ojos como platos, y luego dijo lo más práctico: que se queden aquí un tiempo. Yo tengo un sofá, y tú tienes un corazón, aunque te empeñes en esconderlo. No se quedaron en mi casa de golpe, pero sí cerca. Celia empezó a moverse por tiendas de telas, por mercerías, buscando trabajo. Yo seguí cosiendo hasta que se me dormían los dedos. Y poco a poco empezó a pasar algo que yo no esperaba. Débora, con su seriedad, empezó a llevarse bien con Carlos. Se encontraron en la biblioteca del barrio, los 2 buscando un libro. Se miraron como se miran los que se reconocen sin querer. No necesitaban hablar de Antonio. Les bastaba con mirar una estantería y entender que la vida les había puesto un apellido en común sin preguntarles. Cuando nació mi 4ª hija, a finales de ese año, el parto fue duro y yo estaba agotada. Celia apareció en el hospital con una bolsa de naranjas y pañales. Lola se presentó con un caldo en un termo. María se sentó a mi lado y me peinó el flequillo con los dedos. Carlos se quedó serio, mirando a su hermana pequeña como si estuviera jurando algo. José pidió cogerla, y luego se asustó de lo frágil que era. Y Débora, que no sabía dónde colocarse, se acercó despacio, miró a la bebé y dijo en voz muy baja: «Es preciosa». En esa frase había ternura y una tristeza vieja,
como si estuviera saludando a una familia que siempre le había faltado sin saberlo. Los años siguientes no fueron una historia de éxito perfecta. Fueron una historia de trabajo. Hubo meses en los que no llegábamos. Hubo días en los que yo me levantaba con ganas de gritar y me obligaba a hacer el desayuno. Hubo discusiones entre Celia y yo por dinero, por horarios, por decisiones. Hubo miradas de vecinos que pesaban como piedras. Hubo clientes que querían regatear porque éramos mujeres y pensaban que nuestro trabajo valía menos. Hubo un banco que nos negó un pequeño préstamo con una sonrisa falsa. Pero también hubo algo que creció, una alianza. Celia tenía cabeza para vender, para hablar con proveedores, para negociar. Yo tenía manos para crear y la paciencia de quien ha cosido la vida a base de remiendos. Y Débora, cuando se hizo un poco mayor, resultó ser buena con los números, con los papeles, con la organización que a mí me faltaba por agotamiento. Abrimos un pequeño taller compartido en un local mínimo, cerca del mercado, con un rótulo sencillo. No era un sueño romántico, era supervivencia organizada. Empezamos con arreglos, luego con prendas sencillas, luego con uniformes para una academia. Un día conseguimos un pedido de batas para una clínica. Otro día, cortinas para un restaurante. Cada pedido era un escalón. Cada escalón, un día más de comida en la mesa y un poco menos de miedo. Mis hijos crecieron dentro de ese taller, aprendiendo a barrer, a doblar telas, a contestar con educación a un cliente pesado. Aprendieron sin que yo se los explicara que la dignidad no se hereda, se practica. De Antonio no supimos nada durante mucho tiempo. A veces yo soñaba con él, no con amor, sino con esa necesidad humana de cierre. En el sueño, él aparecía en la puerta del taller, pedía perdón, quería ver a los niños. Yo me despertaba con rabia y con la certeza de que el perdón no sirve si llega tarde y sin responsabilidad. Pasaron los años, y un día llegó una noticia a través de un conocido lejano. Antonio había muerto en un accidente en carretera, en otra parte del país. No hubo entierro al que fuéramos. No hubo despedida. Fue una frase suelta en boca de alguien que no sabía el peso que cargaba. Yo me senté en la cocina, miré mis manos, y sentí algo que me dio vergüenza decir en voz alta. Alivio. No porque deseara su muerte, sino porque con esa noticia se terminaba la espera inútil. Se cerraba una puerta que llevaba años golpeando con el viento. A mis hijos les conté la verdad poco a poco, como se da una medicina fuerte, en dosis que se puedan tragar. No les conté detalles que los hirieran. Les dije lo esencial. Su padre llevó una doble vida. Mintió, se fue, y nosotros seguimos. Carlos lloró en silencio una noche, y al día siguiente se levantó como si hubiera decidido ser hombre a la fuerza. María se enfadó conmigo por no haberlo dicho antes, y luego me pidió perdón abrazándome muy fuerte. José preguntó si su padre los había querido alguna vez. Yo le respondí la verdad más útil que supe. Tu padre os quiso a su manera, pero su manera estaba rota, y tú no tienes por qué repetirla. Débora escuchó esas conversaciones desde una esquina, sin intervenir, y luego un día me dijo, gracias por no odiarme. Y yo le respondí, no es a ti a quien tendría que odiar, hija. Ahora, cuando miro atrás, lo que más me impresiona no es la traición, es lo que hicimos con ella. Porque la traición fue el agujero. Pero la vida, si no te dejas, no se queda en el agujero. Yo aprendí a sostener a mis hijos sin convertir el dolor en veneno. Aprendí a pedir ayuda sin sentir vergüenza. Aprendí a trabajar con una mujer a la que en otra historia habría señalado como enemiga. Aprendí que la familia a veces no te llega por sangre, sino por decisión. Y aprendí que la dignidad no te la devuelve nadie, te la devuelves tú, cuando un día te miras al espejo y ya no te reconoces como la mujer que se callaba. Y por eso te cuento esto hoy, no para que te dé pena, ni para que odies a nadie. Te lo cuento para que entiendas algo que a mí me costó años entender. La verdad duele,
Sí, pero la mentira desgasta más. La verdad te rompe una vez, la mentira te rompe cada día. Si alguna parte de mi historia te ha tocado, aunque sea un poco, déjamelo en comentarios. Dime si alguna vez tuviste que empezar de nuevo sin pedir permiso. Dime desde dónde me escuchas, porque me gusta imaginar que mi voz llega a una cocina, a un salón, a un autobús, a alguien que necesita respirar un poco más hondo. Y si quieres que siga contando historias de vida, de esas que no salen en los anuncios, hazme un favor. Dale me gusta, suscríbete al Lamento del Alma y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre se puede reconstruir, incluso cuando todo parece perdido.